Una de las cosas que más llaman la atención de los peregrinos novatos es la existencia de la Compostela, un certificado que se puede obtener al completar el peregrinaje a Santiago. No obstante, existen también otros certificados, algunos no tan conocidos, que te pueden resultar muy interesantes y hasta curiosos. Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en este video vamos a hablar de los diferentes certificados y diplomas alrededor del Camino de Santiago. ¿Cómo son? ¿Cómo conseguirlos? Y al final del video voy a confesar cuál me parece que es el mejor certificado de todos. Empecemos por el más famoso, la Compostela. Es uno de los varios certificados emitidos por el Cabildo de la Catedral de Santiago y que establece que se ha cumplido con los requisitos de la peregrinación. Existen dos requisitos. El primero es haber cubierto una distancia mínima que varía según la modalidad en que se haya hecho. Para los peregrinos a pie es de 100 kilómetros. Para los peregrinos en barco a vela son 100 millas náuticas y llegar a Santiago a pie. Para los peregrinos a caballo, la distancia mínima es de 100 kilómetros y para los peregrinos en bicicleta es de 200 kilómetros. Vale resaltar que no se contempla ningún vehículo a motor, incluidas las bicicletas eléctricas, ya que con ello se considera que se pierde ese componente de sacrificio. Me parece una actitud inconsistente y un poco hipócrita, si consideramos que hacerlo a caballo requiere la mitad de distancia y aún menos esfuerzo. Si lo haces con bicicleta eléctrica, puedes intentar decir que tu caballo funciona a electricidad y ver si te la dan. El otro requisito es sellar 2 veces al día al menos y una en la mitad de la etapa. Los sellos se pueden conseguir en albergues al pernoctar, en iglesias, en bares y restaurantes y ocasionalmente en otras partes. El requisito de 2 sellos tiene una razón oficial de evitar que algunas personas hagan trampa y se tomen autobuses entre los destinos. En realidad es una forma encubierta de hacerte consumir, porque casi todas las iglesias están cerradas y muchas de las que están abiertas por una razón u otra no tienen sellos. Y sí, se puede ir a sellar a un bar sin consumir, pero no te miran bien. Cabe aclarar que el requisito de 2 sellos al día no es obligatorio para los peregrinos de larga distancia. Y volviendo a la Compostela, está escrita en latín con el nombre del peregrino en latín, y el diseño ha cambiado con el paso del tiempo. Este certificado es gratuito y se otorga solo para aquellos peregrinos que declaren motivos religiosos. Si no eres una persona religiosa o no has hecho el camino con motivos religiosos, no te preocupes, ya veremos otras opciones. Y una advertencia para familias con niños pequeños que quieran hacer el camino. No se expiden compostelas a niños pequeños porque, y citando las palabras oficiales, solo le pueden dar la compostela a aquellos que tengan la capacidad de comprender lo que significa la naturaleza espiritual o religiosa del camino. Si no eres una persona religiosa o no has hecho el camino con motivos religiosos, puedes pedir el certificado de bienvenida. Cabe decir que las autoridades prefieren no dar este certificado, porque queda guardado en las estadísticas y si lo pidiera todo el mundo, quedaría en evidencia que la gran mayoría de la gente lo hace sin motivos religiosos. Así que es probable que cuando lo solicites, la persona te pregunte si el camino lo hiciste por motivos espirituales o te intenta hacer cambiar de opinión de otra forma y así darte la compostela. Si prefieres este certificado, tan solo ponte firme, pídelo claramente y te lo darán. Este certificado tiene los mismos requisitos que la Compostela y también es gratuito. Por aclamación popular, desde el año 2017 existe un nuevo certificado, el certificado de distancia, donde figura la distancia caminada en kilómetros, el punto de partida y la fecha de inicio, además del nombre del peregrino. Posee un formato más grande que la Compostela, viene impreso en papel de pergamino y está ornamentado con una miniatura y una frase en latín que proceden del Códice Calixtino. El certificado de distancia debe solicitarse con antelación y también puedes pedir este certificado para caminos que hayas hecho en el pasado. Cada certificado de distancia cuesta 3 euros. Y otra pequeña advertencia, si planeas hacer una combinación de caminos o tomar un camino no popular, pregunta primero si van a tener en cuenta tu verdadero recorrido en los cálculos de los kilómetros. Dejo un ejemplo de lo que me refiero. Por último, desde 2014 existe todavía otra opción, el certificado de visita. Escrito también en castellano, con una cita del Códice Calixtino en latín, sirve como reconocimiento de haber realizado la visita a Santiago y al sepulcro apostólico. Este documento es algo más grande que la Compostela y también está impreso en papel pergamino, pero puede ser entregado a cualquier persona con independencia de haber peregrinado o no, por lo que no hay ni distancia mínima ni necesidad de mostrar una credencial. Se considera más bien un souvenir, y al igual que el certificado de distancia, tiene un coste de 3 euros. Para aquellos que vayan a hacer el camino con perro, existe desde el año 2018 una credencial canina y su respectivo certificado, la Perregrina. Estos son emitidos por la Asociación Protectora de Animales del Camino, APACA. Ambos tienen un coste de 3 euros y se pueden conseguir en su sede física o bien online.
Y antes de irnos de Santiago de Compostela, voy a nombrar un último documento, la Cotolaya, que es una bendición franciscana y se puede conseguir en la iglesia de San Francisco. Se expide desde el año 2014 y es gratuita, aunque se aceptan donativos. Finisterre es una pequeña localidad en la costa gallega que fue considerada el fin del mundo en la antigüedad, y es el lugar donde muchos peregrinos terminan su camino. La finisterrana es el certificado que acredita haber hecho este camino. Es gratuita y se solicita en el albergue de Finisterre previa presentación de la credencial. Muxía es otra localidad costera que queda a unos 30 kilómetros al norte de Finisterre y que era el punto final del Camino de Santiago según la película norteamericana The Way. Muxía también cuenta con su propio certificado, la muxiana. Tiene los mismos requisitos que la finisterrana y se puede hacer el camino solicitando ambos certificados al paso de las dos ciudades. Es gratuita y se solicita en la oficina de turismo de Muxía. La pedronía es el certificado que se puede pedir al pasar por Padrón, haciendo tanto el camino portugués, la variante espiritual o bien otro camino. El requisito es haber recorrido tan solo 18 kilómetros y presentar la credencial. Se puede conseguir en el albergue público o en la oficina de turismo. Se expide desde el año 2010 y es completamente gratuita. La salvadorana se expide para los peregrinos que completaron el Camino del Salvador, que va desde León hasta la Catedral de San Salvador en Oviedo. Se puede conseguir en el albergue de peregrinos de Oviedo por 2 euros o en la catedral por 4 euros e incluye entrada a la catedral y la audioguía. Para hacer el Camino del Salvador puedes comprar una credencial específica o bien utilizar la credencial de peregrino normal. Advertencia: en la catedral solo se expide de lunes a sábado. La ignaciana es el certificado que se otorga al completar el camino ignaciano, la ruta que realizó en 1522 San Ignacio de Loyola, desde Loyola, en la provincia de Guipúzcoa, hasta Manresa, en la provincia de Barcelona, para allí embarcar rumbo a Tierra Santa. El camino ignaciano se solapa en buena parte con uno de los caminos catalanes y además corta otras rutas jacobeas como el camino vasco al interior. Tiene credencial propia y se puede recoger en cualquier institución vinculada a esta ruta en algunas de las ciudades por donde pasa. La credencial ignaciana funciona como la credencial jacobea, aunque requiere solo un sello y fecha por etapa. Por su parte, el camino se puede hacer en ambos sentidos. Y el certificado se puede recoger tanto en Manresa o bien en la propia Loyola y tiene un coste de 50 céntimos. Y para acabar este video quiero aclarar cuál es mi certificado favorito. Y es la propia credencial de peregrino, porque describe en detalle, como ningún otro documento, cómo fue tu camino y los kilómetros que hiciste. Además, no requiere costes adicionales, ni esperar en colas, ni visitar un lugar específico, ni la validación externa de una institución. Y por último te garantizo que es el único documento que al verlo te traerá buenos recuerdos. Si te gustó este video, puede ser que te interese estos videos donde te contamos cómo armar la mochila. Un abrazo a todos y buen camino.